Hola, buenas, estimados estudiantes. Me presento, mi nombre es Egon Kaiser, soy el profesor de matemática del liceo y hoy les voy a explicar la guía número 2 de números enteros, la continuación de lo que hicieron en la clase anterior, de lo que hicieron en la guía anterior. Bueno, primero que todo recordarles que ojalá siempre en la guía agreguen su nombre, sus apellidos y por favor el nivel al cual pertenece, ya que si estos datos no están contenidos en la guía, va a ser imposible que yo pueda ubicar de quién es la guía, ya sea que la entreguen de forma presencial o la envíen a través de correo electrónico. Así que cuidado con eso, por favor, que eso es súper importante. Bueno, vamos a ir a ver de qué se trata la guía. Bueno, la guía se trata de las operaciones con números enteros. Nosotros lo último que vimos fue el valor absoluto de un número entero. Bueno, aquí vamos a ocupar un poquito el tema del valor absoluto. ¿Ya? Así que eso fue lo que vimos en la clase anterior, ¿cierto? Y ahora vamos acá a las operaciones con números enteros. Bueno, la primera es la suma de números enteros con igual signo. Bueno, lo primero que tienen que saber de esto es que si tienen números con igual signo, se suman y se conserva el signo. Por ejemplo, si tengo menos 7 más menos 8, estos numeritos se suman y se conserva el signo. O sea, en este caso sería menos 15. Si tuviese más 4 más 2, todo positivo, la suma normal, eso nosotros sabemos que es más 6, con el signo positivo que no se agrega. Pero aquí hay que tener cuidado con los signos negativos. Si ustedes tienen varios signos negativos que se están sumando, números negativos que se están sumando, se hace exactamente lo mismo. Por ejemplo, si tengo menos 2 más menos 10 más menos 8, eso da menos 20. ¿Ya? Entonces, eso es lo que dice la primera parte de esto, que es si la suma de números enteros con igual signo se suma y se conserva el signo. Ojo con eso, se suma y se conserva el signo. ¿Qué es lo que ocurre acá? Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos más 2, tenemos más 2 más 3. Entonces eso da más 5. Eso ya nosotros lo sabemos porque nosotros sabemos sumar números naturales. Pero ¿qué pasa cuando son negativos? Es lo que les comentaba recién. Tenemos menos 2 más menos 3, eso da menos 5. Se suman y se conserva el signo igual. ¿Ya? Eso es lo que tienen que saber. ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Ven? Donde tienen menos 4 más menos 11, se suman, eso da 15 y se conserva el signo porque son signos iguales. Y lo mismo con la de abajito que es menos 17 más menos 31. Eso da menos 42. Así que esa es la suma, esa es la operación con suma de números enteros con igual signo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un par de ejemplos. ¿Ya? Tenemos un par de ejemplos, pero ahora con suma de números enteros con distintos signos. ¿Ya? ¿Qué pasa con la suma de números enteros con distintos signos? Se resta. Aquí debemos restar. ¿Ya? Se resta y se conserva el número con mayor valor absoluto, o sea, el número más grande. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice? El número más grande. Eso es en definitiva. ¿Ya? Pero aquí tienen que recordar siempre que estas cosas se restan. Por eso aquí, en este caso, tenemos 5 menos 9, eso da 4. Pero el más grande es negativo, así que el resultado da negativo, o sea, menos 4. Por ejemplo, acá tenemos 14 más menos 6, se restan, ¿ven? Eso da 8 y se conserva el signo del número mayor. Ese es positivo, así que este queda positivo. Acá tenemos menos 12 más 2, se restan, da 10 y se conserva el signo del número más grande. ¿Ya? Eso vulgarmente, porque lo que nosotros estamos haciendo acá es conservar el signo del número con mayor valor absoluto. Pero siempre queda más fácil solo decir el número más grande. Por ejemplo, acá tenemos otra diferencia. Bueno, ¿cuál es la diferencia aquí entre la anterior y la de ahora? Que tienen signos distintos, tienen un positivo y un negativo. Y cuando tienen signos distintos, tenemos que, lo que yo les acabo de decir, restar siempre. Y, vuelvo a reiterar, conservar siempre el signo del número más grande. Entonces aquí, por ejemplo,
ese no es el más grande, ese es el más grande. Por lo tanto, sabemos que el resultado va a ser positivo. Entonces sabemos que son signos, que son dos números con signos distintos, tenemos que restar y también sabemos cuál es el signo que va a llevar el resultado. Por ejemplo, acá, ese es el más grande, sabemos que el resultado va a ser negativo y resto. ¿Por qué resto? Porque tengo un número negativo y un número positivo. Lo mismo acá, tengo un positivo y un negativo. Bueno, alguien dirá, ¿por qué es positivo? Porque el signo positivo generalmente se omite, no se coloca. Por eso al no tener ningún número, perdón, ningún signo en número, asumimos automáticamente que el signo es positivo. Entonces, como tenemos un positivo y un negativo, tenemos que restar y conservar el signo del número más grande. Entonces ahí buscamos cuál es el más grande, 532, sabemos que es positivo, así que el resultado va a ser positivo. Eso es lo primero que uno debiese hacer. Y luego restar. Lo mismo acá, si ustedes miran acá, tenemos un signo positivo y otro, perdón, negativo y otro positivo. Ese es el más grande, su signo va a ser del resultado negativo. Y voy a tener que restar, ¿por qué? Porque tengo un número negativo que se está sumando con un número positivo. Lo mismo en la anterior, tengo un número negativo sumado con un número positivo. Tengo que restar, resto y conservo el signo del número más grande. Ese es más grande, ese va a ser el signo. ¿Ven? Y cuando hay más números, exactamente lo mismo. Aquí lo que uno pudiese hacer, de forma más simple para entenderlo, es lo siguiente. Primero, sumar los números que tienen el mismo signo, aplicando lo que vimos en la diapositiva anterior. O sea, aquí podría sumar esos dos. Eso da 15. Más menos 9. Entonces ya sé cuál es el signo positivo, porque el 15 es más grande que el 9, así que va a ser positivo. Y como son signos distintos, resto y eso da 6. Ahí está, ¿eh? Lo mismo acá, puedo sumar esos dos porque tienen el mismo signo. En la diapositiva anterior dijimos que el mismo signo se suman y se conserva el signo. O sea, esto va a quedar menos. Sumo, eso da 21. Y ahora le sumo 18. Pero como son signos distintos, tengo un negativo y un positivo, tengo que restar. Y el mayor es el que me va a indicar el signo de mi resultado. En este caso es negativo, queda negativo el resultado. Entonces ahí tenemos el ejemplo de cómo sumar números con igual signo y con distinto signo. Cuando tienen el mismo signo, se suma y se conserva el signo. Cuando tienen signos distintos, se resta y se conserva el signo del número con mayor valor absoluto o, más simple, se conserva el signo del número más grande. Entonces acá tenemos un par de ejemplos más de suma de números enteros. ¿Ven lo que yo les decía hace un ratito atrás? Uno lo puede hacer eh, por partes. Ahí se hizo esa parte, luego eso. Y aquí fíjense, ese es mayor, se conserva el signo y se restan. Acá ese es mayor, se conserva el signo y se restan. Se puede ir haciendo como uno estime conveniente, ¿ya? Es un ejemplo solamente. Ahí cada cual ve cómo le acomoda más. Pero yo generalmente recomiendo que primero sumen todos los que tienen el mismo signo y luego le resten el otro signo, porque así se hace de forma mucho más simple. Por ejemplo, voy a tomar este ejemplo acá. Yo aquí voy a sumar menos 5, menos 10 y menos 5. ¿Por qué? Porque todos tienen el mismo signo. Y como yo sé que signos iguales se suman y se conserva el signo, se me hace más fácil. Me da 20. Y luego me queda solito el menos 7. Entonces me va a quedar menos 20 más 7. Signos distintos se restan y se conserva el signo del número mayor, o sea, menos. Y eso da 13, ¿ven? Más rápido. Son formas distintas de hacerlo. Cada cual ve ahí cómo lo hace. ¿Ya? Son formas distintas. Bueno, aquí vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con el opuesto a un número. ¿Por qué es importante el opuesto a un número? Porque el opuesto a un número nos va a permitir hacer la resta de números enteros. ¿Ya? Porque la resta de números enteros como propiedad, como tal, no existe. O sea, existe, pero en realidad es la mezcla de la anterior, de la suma de números enteros con distintos signos. ¿Ves que ahí nosotros hacíamos la resta? Bueno, aquí va a ocurrir algo parecido. Entonces, ¿qué se hace acá? Acá hay que estudiar un poquito antes lo que es el opuesto. El opuesto de un número es el número con distintos signos. O sea, si yo tengo 10, su opuesto es menos 10. Si yo tengo menos 15,
el opuesto de menos 15, el mismo número, pero le cambio el signo. O sea, más 15. Eso es el opuesto. Ya, y ustedes dirán, ¿para qué sirve eso? Bueno, esto nos va a ayudar a restar. ¿Ya? Porque la resta uno ocupa el famoso opuesto de un número. ¿Ven? Ahí tenemos el opuesto de menos 5 es más 5. El opuesto de menos 4 es más 4. ¿Ya? ¿Ven? Ahí está. Entonces vamos a ver un par de ejemplos de resta de números enteros. ¿Ya? Entonces la resta de números enteros lo que uno hace es transformar la resta en suma. ¿Ya? Literalmente. ¿Para qué? Para poder hacer el proceso aplicando lo que vimos recién, que es el opuesto de un número. Entonces miren, yo voy a hacer la primera que está ahí. Dice más 9 menos más 5. Está así, ¿no es cierto? Entonces yo eso, para transformar ese signo que está ahí negativo de resta en suma, tengo que aplicar el opuesto. Entonces me va a quedar más 9 más, voy a cambiar ese signo, y automáticamente cuando yo cambio ese signo, le tengo que tengo que transformar este en su opuesto, cambiar el signo literalmente también. Entonces aquí me va a quedar menos 5. Y como nosotros sabemos que signos distintos se restan, resto, eso da 4, y se conserva el signo del número más grande, o sea, positivo. Eso es lo que se hizo arriba. ¿Ya? En la número 2, por ejemplo, es exactamente lo mismo. Entonces tenemos más 9 menos 5. Entonces voy a cambiar ese signo por suma. Me va a quedar más 9 más. Entonces cuando yo hago ese cambio le tengo que cambiar el signo al lado. O sea, buscar el opuesto. Entonces en ese caso el opuesto sería más 5. Entonces cambio el signo de resta por suma y automáticamente le cambio el signo al numerito que le sigue. Eso es lo que estoy haciendo literalmente. Y como nosotros sabemos que signos iguales se suman y se conserva el signo, pues va a quedar positivo y la suma de eso da 14. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo número 3, ahora tenemos menos 9 menos más 5. Entonces nos va a quedar menos 9, ese lo voy a volver a transformar en suma, ven, ahí está. Y ese que está ahí me va a quedar negativo, porque tengo que transformarlo en supuesto. O sea, si aquí yo cambié el signo de resta por suma, no se olviden que le tengo que cambiar el signo al número de al lado. O sea, si ese está positivo, queda negativo. Eso fue lo que yo hice. ¿Ya? Cuando yo hago esa transformación. Entonces aquí no se olviden, signos iguales, fíjense, signos iguales al tiro, los dos numeritos tienen el mismo signo, son signos negativos, se conserva el signo negativo y se suman. Y ahí está. Y el último ejemplito, lo vamos a colocar acá. Ambos son negativos y están restándose. Hago lo mismo, transformo ese en suma. Y no se olviden que ese se transforma, como está negativo, miren ahí está, lo transformo en positivo. Y ahora tengo dos signos distintos, resto, y conservo el signo del número más grande que es negativo. Y ahí tenemos ese de ahí, ¿ven? Ahí es donde aparece el famoso opuesto. Por eso era importante entender que no es tan simple, pero tampoco es tan complejo. Entonces acá esto lo tienen que hacer ustedes, esto está en la guía, ojo, esto está en la guía, lo tienen que completar ustedes. Si no lo completan, le voy a restar puntaje por eso. Entonces, acá en la parte de, tienen que ir completando. Por ejemplo, acá mi número es 2, sustrayendo es 14, ¿ya? Y como aquí tengo resta, fíjense, ahí tengo resta, tengo que transformarla en suma. Y no se olviden que cuando yo hago la transformación de resta a suma, le tengo que cambiar el signo numerito al lado. Como ese no tiene signo, se asume que es positivo, por lo tanto va a quedar negativo. Y ahora tenemos signos distintos. El signo distinto se resta y se conserva el signo del número mayor. Y ahí está. Entonces acá, por ejemplo, yo voy a hacer la que sigue. Entonces acá va el primero queda igual, 12. Ahora el signo de resta lo cambio por suma. Y automáticamente a ese le cambio el signo. Está negativo, queda positivo. Y ahí simplemente lo sumo. Y eso da 39. Voy a hacer la antepenúltima. El primero siempre queda igual, a ese no hay que hacerle nada. Entonces ahora
el signo de resta lo transformo en suma y luego a ese numerito le cambio el signo. Como está negativo queda positivo. Y ahora como son signos distintos tengo que restar. Y se conserva el signo del número más grande que es ese. Y hago la resta, o sea me da 62. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de acá, en esa, conservo el menos 34, ese signo de resta lo transformo en suma, y ahora ese que estaba positivo queda negativo, porque no se olviden que como no tiene signo, es positivo, y le tengo que cambiar el signo, tengo que colocar el opuesto. Eso es lo que literalmente se hace, colocar el opuesto. Entonces el opuesto de 39 menos 39. Y ahí signos iguales se suma y se conserva el signo. Y eso da 73. ¿Ven? Y ahí está. Eso lo tienen que hacer ustedes. Voy a borrar. Eso lo tienen que completar ustedes. Eso está en la guía y hay que completarlo. Así que ahí tenemos la resta. Eso es lo que se hace en la resta. Se aplican los mismos conceptos que se vieron en la suma. ¿Ya? Vamos con la multiplicación de números enteros. En la multiplicación de números enteros hay que utilizar esta tablita que aparece acá. ¿Ya? Esa tablita es para los signos. La multiplicación se hace exactamente igual como la han hecho toda su vida, no cambia en nada. La única diferencia es que hay que utilizar esta tablita para los signos. Y eso dice que un número positivo por otro positivo siempre da positivo. Que un número negativo por otro negativo da positivo. O sea, menos por menos da más. Cuando los signos son dispares, siempre da negativo. O sea, un número positivo por un número negativo da negativo. Un número negativo por un número positivo da negativo. Esta tablita es la Biblia. Hay que ocuparla siempre. Entonces aquí, por ejemplo, en la primera tengo dos positivos. El resultado positivo. Y multiplico 3 por 6, 18. Por eso da positivo. En la siguiente, por ejemplo, tengo un positivo y un negativo. Me voy para acá, positivo y negativo. Me da negativo el resultado. ¿Ven? Y ahí multiplico 3 por 5, 15. En la de acá, signos negativos ambos. Menos por menos. Y menos por menos dice que da más. Se queda positivo. Y aquí se corrió. Esto es para acá. Ahí. Y acá tenemos el otro ejemplo. Entonces tenemos menos 4 por más 3. Menos por más da menos. Y 4 por 3, 12. Y acá tenemos una un poquito más larga, pero es exactamente lo mismo. Entonces tengo menos por menos, voy acá, menos por menos da más, más, ahí está, ¿ven? Y 2 por 3 son 6. Y ahora conservo ese 6, y 6 por 6 da 36. Ustedes solamente tienen que saber multiplicar y tener clara la regla de los signos, que es la que te aparece ahí. Más por más da más, menos por menos da más por menos da menos, y menos por más da menos. Y la multiplicación es exactamente igual. En la división de números enteros se ocupa la misma regla de los signos que para la multiplicación. Es exactamente la misma regla. Lo otro que tienen que tener claro es que en este conjunto no existen los números negativos, no existen los números decimales. Por lo tanto, si hay algún resultado que le diera decimal, no tienen que colocar los decimales porque en este conjunto no existen. Ojo con eso. Este es un conjunto más chiquitito. Por lo tanto, la división es la común y corriente y hasta la parte entera. La parte decimal no se agrega. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en la primera, ustedes tienen más 6 dividido en más 2. Entonces sabemos que más por más da más, así que el resultado va a ser positivo. Y hago la división común y corriente. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 6? 3 veces. Y ahí está listo. En la siguiente tengo un positivo con un negativo. Y hacen la misma de la multiplicación. Más por menos, busco acá, más por menos da menos, resultado negativo. Y ahí me pregunto cuántas veces cabe el 5 en el 15. 3. Listo. O sea, menos 3. En la siguiente tengo menos por menos, busco acá menos por menos, da más el resultado. Y ahí me pregunto cuántas veces cabe el 3 en el 12. 4. Después la siguiente tengo menos por más, da menos. ¿Ven? Y me pregunto cuántas veces cabe el 3 en el 21. Y ahí está listo. Si hubiese más de una división, se va haciendo por partes. O sea, primero divido ahí, menos por menos da más. Y me pregunto cuántas veces cabe el 2 en el 24. Eso es 12. Y ahora divido en
más 3. Y ahí me pregunto lo mismo. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 12? 4. Y como es más por más, busco arribita, más por más, da más. ¿Y por qué lo digo por? Porque es la misma tabla de la multiplicación. La diferencia es que en vez de multiplicar hay que dividir. Eso es lo que tienen que hacer en la guía, en la parte de ejercicios. ¿Ya? Hay que completar algunos. No hay nada tan complejo, así que no deberían tener problema. Se supone. Entonces acá está la guía. Dice buceando en los números enteros. Y ahí está lo que yo les acabo de explicar. ¿Ya? ¿Ven? Y ahí está lo que les remarco, que esto lo tienen que hacer ustedes. Esta partecita de ahí. Y tienen que, por favor, hacerlo porque si no está hecho, van a tener problemas a la hora de eh, ver su puntaje de la guía, ¿no? Por si acaso. Tienen que hacer eso. Por favor. Entonces aquí aparece la primera parte de la guía. Entonces dice que hay un buceador que está nadando y nos preguntan qué tiene la cantidad de metros que descendió o la cantidad de metros que bajó. Por ejemplo, la primera dice bajó 24 metros. Entonces aquí uno tiene que colocarle menos 24, porque bajó. En la parte que subió, más 14. Eso es todo lo que tienen que rellenar ahí. ¿Ya? Y después tienen que sumar todos esos números enteros. ¿Por qué? Porque tienen que ver a qué profundidad está. Ojo con eso. Ya, después acá, no se olviden que todas estas guías las tienen que pintar, las tienen que dibujar, tienen que pintar todo, la mayor creatividad posible para la guía. Porque eso los va a ayudar a desestresarse, los va a ayudar a concentrarse y les va a ayudar a memorizar lo que están haciendo. Así que eso es súper importante. Necesito que lo hagan. Si no lo hacen, está dentro de la rúbrica de evaluación. Si no lo hacen, van a tener nota deficiente. Ojo con eso. Bueno, en la primera parte, acá de la guía, tenemos las operaciones de adición y sustracción, suma y resta de números enteros. ¿Ya? Aquí en la primera parte donde está el extintor, tienen que completar. Dice, sumar dos o más números enteros con igual signo C, y ustedes ahí ya saben lo que pasa. Lo mismo bajito, sumar dos o más números enteros con distinto signo, se resta y se conserva él, y ahí ustedes me dicen. ¿Ya? Después acá tenemos la adición de números enteros, no se olviden, con igual signo, ahí lo dice, igual signo, y con distinto signo. No se olviden que con igual signo se suma y conserva el signo, con distintos signos se resta y se conserva el signo del número más grande. Ojo con eso. ¿Ya? Entonces acá tenemos la sustracción. Y no se olvide que la sustracción tienen que transformar la resta en suma. Y ahí le cambian el signo al numerito que le sigue. Y ahí signos iguales se suman y se conserva el signo. Ojo con eso, que fue lo que vimos recién. Después tienen acá en el extintor dice que la adición de números enteros con distintos signos siempre se conserva el signo del número con menor valor absoluto y ahí tienen que responder, ¿será verdadero o será falso? Ojo con eso. Y además tienen que analizar esa situación que hay ahí, dice. Una gran analogía para entender números enteros es, piensa en sumar y quitar, entre paréntesis, restar, créditos y deudas. Por ejemplo, eliminar una deuda es un movimiento positivo o un movimiento negativo. ¿Qué será? Ahí ustedes tienen que responder, de acuerdo a lo que ustedes crean. Después tenemos la propiedad de la multiplicación y la división. Entonces acá tenemos multiplicación de números enteros. No se olviden que más por más da más, menos por menos da más por menos da menos y menos por más da menos. Entonces tienen que hacer esos ejercicios que están ahí. Y acá tienen un par de divisiones donde se ocupa exactamente la misma regla, no hay ninguno tan complejo. A excepción de ese, que tiene una multiplicación al final, pero nada de otro mundo. Igual que el 7. ¿Ya? No les va a dar números decimales, así que con cuidado. Hay un problema con números enteros, ahí dice. Cristina realizó una rifa en la que cada boleto tenía un costo de 500 pesos. Vendió todos los boletos, pero 5 de sus amigos no le pagaron inmediatamente.
se lo van a pagar después. ¿Cuánto dinero le deben a Cristina y a sus amigos? Lo pueden hacer con una multiplicación o como estimen conveniente. Es un ejercicio bastante simple, así que no deben tener problemas. Y la última hojita es de triángulos mágicos, donde les dicen que en la parte inferior ahí, ¿ven? Donde se forman dos cajoncitos, dos rectángulos, esos numeritos se suman en el de arribita, en el tercero, en el que está arriba de ellos. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo que buscar un número que sumado con 15 me dé 5. ¿Ya? Entonces ahí tienen que pensar que si me dio positivo, el número que está acá, porque es negativo, tiene que ser más grande. Por ejemplo, 20. 20 menos 15 da 5. ¿Ya? Entonces con esos tres numeritos, después acá el mismo ejemplo. ¿Ya? Aquí tengo 5. ¿Qué numerito? ¿Con qué numerito lo sumo para que me dé menos 1? Ahí tienen que pensar. Y con ese van a lograr obtener ese de ahí. ¿Ya? Es cortito. No es mucho lo que tienen que hacer ahí. Tienen que pensarse, tienen que darse el tiempo. Y aquí lo mismo que les digo, colorear, rayar, aquí pueden hacer su graffiti si les gusta hacer monito, y hágalo. Todo lo que esté bien conveniente. Y acá abajito, algo muy importante, aparece la rúbrica de evaluación. ¿Cómo se les va a evaluar? Eso también va a estar en la página del liceo, por ahí si la pueden ver ahí para que tengan clarito. Y donde efectivamente se les pide el tema de la creatividad, que tiene que ver con algo nada que ver con matemáticas, pero que les va a servir para tranquilizarse, para estar más concentrados y para demostrar todas sus habilidades creativas que puedan tener ustedes. Bueno, eso sería todo, me despido, que estén muy bien, un abrazo fraternal para todos, nos estaremos viendo, espero que les vaya bien, dudas, consultas, no se olviden que hay un horario de apoyo pedagógico donde pueden preguntar sobre dudas o consultas que tengan de la guía.